Bendito Padre Celestial, es con alegría y gozo que hemos venido de rodillas ante usted solamente para darle alabanza, gratitud y podernos regocijar en este santo día de reposo, juntamente con nuestros hermanos aquí presentes y con todos aquellos hermanitos que en cualquier lugar, en cualquier rincón de esta tierra han estado congregados para adorar a esta hora, cuando ha empezado las horas santas del día sábado. Donde quieran que estén nuestros hermanos, en cualquier país, en cualquier lugar, nuestros amigos también que simpatizan con este mensaje, les ruego que los bendiga, que nos perdone nuestros pecados y que por favor nos conceda la sabiduría del cielo, Señor, para poder exponer su palabra, el discernimiento que solamente otorga el Espíritu Santo, que sea el colirio celestial el que unja nuestros ojos. Señor mío, gracias por todas las proezas y maravillas que usted hace en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos fieles. Y hoy queremos suplicarle su divina presencia. Suplicamos, Señor, que por favor despierte nuestra conciencia ante esta realidad que estamos viviendo. Señor, gracias, porque la profecía se cumple ante nuestros ojos. Estamos maravillados de poder ser nosotros quienes hemos llegado hasta este tiempo, Señor, cuando vemos en la historia y vemos las señales tan claras. Y su promesa es que cuando nosotros veamos que todas esas cosas que están escritas en su palabra iban a comenzar a suceder. Su promesa es que nos debemos, más que su promesa, su orden es que nos debemos gozar y maravillar porque nuestra redención está cerca. Ahora más que nunca, Señor, vemos cómo nos hemos acercado al tiempo de la marca de la bestia. Vemos cómo se está terminando de formar la imagen de la bestia. Y si eso es así, gloria a Dios, porque el tiempo de su venida está muy cercano. Nos gozamos, Señor, en poder aceptar su tierna invitación a ser obreros en su viña. Me gozo en mis hermanos fieles, quizás sencillos, quizás no elocuentes ni eruditos como yo, quizás no teólogos ni preparados, pero que con humildad y sinceridad estamos poniendo a su disposición todos los dones y talentos y recursos que usted ha entregado en nuestras manos y en nuestras vidas. Señor, por favor, úsenos conforme a su voluntad y por favor que sea el instrumento del Espíritu Santo, no la parte humana la que sea exaltada, sino a Jesucristo y su verdad, y su Santo Espíritu, y su misericordia y su compasivo amor. Nos regocijamos en los hermanos fieles y en todas esas proezas que usted hace en la vida de ellos y nosotros. Señor, acompáñenos, por favor, e imparta su bendición a todos nuestros hermanos y amigos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces hoy vamos a continuar estudiando el tema que desde hace 8 días, ¿verdad? Empezamos a revisar para la honra y gloria de Dios. Hoy es una continuación de lo que empezamos a estudiar hace 8 días en el informe mensual que estamos presentando. Solo queremos hacer un pequeño recuento, ¿cierto? De lo que es el informe mensual del mes de julio del 2024, que se ha titulado así, ¿no? El progreso de la ley dominical.
en el mes de julio del 2024. Hace 8 días, hermanos, estuvimos revisando la ley dominical en Alemania, ¿no? Las leyes dominicales en Alemania, cómo estas leyes dominicales en Alemania son una realidad, existen desde hace mucho tiempo y ahora, en este mes de julio, eh, pudimos confirmar en un diario muy famoso la existencia de esas leyes dominicales, ¿cierto? También vimos que los católicos están argumentando que nuestras enseñanzas bíblicas, como adventistas del séptimo día historicistas, ellos, los católicos, argumentan que nuestras enseñanzas son incorrectas, especialmente cuando enseñamos que el Santo Sábado es el día del Señor. Pero ellos lo hacen no citando ningún texto bíblico, sino sencillamente basados en la tradición. Y para eso, hermanos, dicen que el domingo debería ser protegido por las autoridades públicas, ya que para los católicos y evangélicos el domingo es el día del descanso. Pero ya nosotros sabemos lo que el Señor Jesús les responde a ellos, ¿verdad? En vano me rinden culto, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es muy triste saber, hermanos, que la adoración que muchos hacen es en vano, pero en medio de esos católicos, en medio de esos evangélicos, quizás, hermanos, hay personas honestas, ¿cierto? Que todavía no han conocido la verdad y la van a conocer. Inclusive muchos adventistas del séptimo día, el Señor conoce que todavía son honestos, que todavía no han conocido lo que nosotros conocemos. Y a esas personas el Señor les hace llegar de cualquier manera la verdad, ¿sí? De cualquier manera les hace conocer la verdad. A veces ellos nos insultan, nos tildan de disidentes y bueno, pero después a mí me sucede eso, ¿no? Hay muchos adventistas que me dicen muchas cosas y después me llaman, después me escriben a pedirme materiales, a hacerme preguntas que les ayude a responder y yo con mucho gusto lo hago. Por estos días he tenido contacto con unas personas que son líderes a nivel mundial. Algunos adventistas que no son historicistas, pero que ejercen un liderazgo y tienen canales de YouTube o transmiten por Facebook. Y yo les escribo, me contestan, intercambiamos ideas. Y hay varios, hermanos, hay varios líderes a nivel mundial con los que estoy hablando, no para hacer ecumenismo, sino para compartirles la verdad. El Señor me ha dado esa oportunidad y no está por demás decir que para el poder de Dios no hay nada imposible. Muchos de ellos están alzando la voz y las piedras están hablando, hermanos. Muchos que no conocen lo que los adventistas historicistas conocemos, están levantando la voz y como piedras están hablando. Y el Señor me ha dado la oportunidad de tener contacto con ellos y intercambiar ideas para compartirles la verdad del adventismo historicista. Y vamos poco a poco en ese proceso. También vimos, hermanos, esta noticia, ¿no? De que un periódico del Vaticano, de allá donde está el nido de la bestia, ¿sí? Donde está el asiento de la bestia, el nido de la bestia del sistema papal, en el Vaticano, en Roma, Italia. Un periódico de ese lugar del Vaticano afirmó que un precepto dominical, una ley dominical que pretende consagrar el Día del Señor con una misa forzada, resultará una bendición. Y ya comenzamos a ver aquí, hermanos, la palabra forzada. Eh, Quizás mañana, con la ayuda de Dios, como complemento a este tema, y yo les había dicho que vamos a estudiar lo que es el proyecto 2025.
y el nacionalismo cristiano. Voy a presentar unos testimonios de lo que se está diciendo a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy importante que está dentro de la profecía y por eso hablamos de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos en el libro de Apocalipsis aparece como la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y por eso hablamos de Estados Unidos y por eso revisamos lo que sucede en Estados Unidos, no porque nosotros nos guste la política o la economía, no, sino porque estas son señales que están anunciando claramente el cumplimiento de las profecías, ¿cierto? Bueno, decíamos, hermanos, que al respecto de esto, de los católicos, que ellos hablan de que el domingo debería ser protegido. He estado pensando, hermanos, he estado pensando en que nosotros debemos tener un lema y quizás una frase en nuestros estados de WhatsApp, en nuestros estados del celular. Debemos tener una frase que diga eh, que el sábado no es domingo, el sábado no es domingo, o sábado no es el domingo, ¿sí? Porque hoy en día, tanto cristianos como evangélicos a nivel mundial, le están llamando al domingo, le están llamando sábado. Y ustedes se han dado cuenta, hermanos, que ellos hablan del domingo como sábado común y corriente, ¿sí? Es muy común que los cristianos, católicos y evangélicos le llamen al domingo sábado. Entonces nosotros deberíamos tener una frase que diga que sábado no es domingo y que domingo no es el día del Señor. ¿Sí? Suena hasta bonito, ¿verdad? Sábado no es domingo y domingo no es el día del Señor. Ojalá pudiéramos multiplicar esa frase y hacerla rodar para llamar la atención de la gente, porque la gente ya tiene en su mente que al domingo se le llame sábado, porque el Papa Francisco, el Papa Ratzinger, el Papa Juan Pablo II, en sus cartas encíclicas siempre le llamaron al domingo sábado, ¿sí? Y en todos los escritos de los cristianos hoy en día aparece así, como cada vez que se refieren al domingo dicen sábado, hablando del reposo sabático, ¿verdad? Pero aplicado al domingo. Entonces, hermanos, ha llegado el tiempo de verdad, hermanos, donde vamos a ver nosotros el regreso de la tiranía papal, el regreso de la persecución y del oprobio a todos los cristianos fieles, el regreso de la tiranía. Bueno, vimos esto también, donde vimos que un periódico de Texas promueve la falsa idea de que los 10 mandamientos exigen que asistamos a misa todos los domingos. Y esto no es casualidad, ¿verdad? Porque desde el 2015 en Laudato Si, Francisco, el representante de Satanás en la tierra, en su carta encíclica, en el artículo 237, así lo ordena. El domingo se debe asistir a la misa. El problema de esto no es solamente el descanso obligatorio en el día del sol, sino también la adoración en ese día para que la gente asista a la Eucaristía. Y por lo tanto, hermanos, la violación del séptimo día de la semana. Han habido casos muy claros en estos años últimos donde a la corte han ido personas reclamando el derecho de no trabajar el domingo. Ejemplo, muchos obreros de empresas que han sido obligados a trabajar en domingo han ido a la corte y han pedido que se los remunere o indemnice porque fueron despedidos de sus empresas por no querer trabajar en domingo. Y qué tragedia, hermanos.
la Corte Suprema, los secuaces de Satanás en esta tierra, esos 9 jueces, 6 de los cuales son católicos, y los otros 2, o los judíos que hay, son judíos catolizados. Los 9 jueces han aprobado, en su mayoría, hermanos, respaldar a estas personas que se han amparado en la ley para no trabajar domingo y que han sido despedidos de sus empresas por ser obligados a trabajar en domingo. Como ellos no han querido pisotear su domingo, entonces las empresas los han despedido. Ellos acudieron a la corte y la corte falló en favor de estos trabajadores. Pero qué tragedia, hermanos, que cuando un adventista del séptimo día en el año 2020 fue despedido de la empresa por no querer ir a trabajar a una reunión urgente en sábado, séptimo día de la semana, y fue despedido por eso. Y él acudió a la corte buscando su derecho, su libertad, la libertad de culto. Hermanos, y la mayor tragedia es que la corte falló en favor de este trabajador. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo la corrupción política, ¿cierto? Está, cómo los jesuitas han entrado a las cámaras, al Senado, al Congreso, a los que hacen las leyes, a la Corte Suprema de Justicia también. Y hermanos, están haciendo valer la religión católica, la religión de la bestia, la religión de Babilonia, no solamente católica, sino también evangélica y pagana y otras religiones que se han unido a ella, ¿no? Esto sí, sí es una verdadera pena, hermanos, lo que está pasando. La catolización de Estados Unidos es una realidad. También estudiamos esta parte, ¿verdad? ¿Sí? La catolización de Estados Unidos es una realidad. Y vimos que el Papa Francisco elogió el renacimiento de la Eucaristía Nacional en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos se ha catolizado hace mucho tiempo y por estos días están haciendo un renacimiento, un falso reavivamiento, ¿cierto? Es más, todo esto está llevando o ha llevado, hermanos, a convertir a Estados Unidos en un país cristiano, en un país cristiano. Aquí quedamos, ¿sí? El periódico Fox News promovió en el mes de julio 10,000 horas de oración desde el mes de julio, ¿cierto? 10,000 horas, hermanos, equivalen a muchísimos días. Básicamente son 3 años. Ellos han programado orar durante casi 3 años por el renacimiento de la Eucaristía en Estados Unidos. O sea, ¿qué es eso? Hacer costumbre que los estadounidenses asistan a la misa, a la Santa Eucaristía, como ellos le llaman, todos los domingos. Y el objetivo es catolizar a los Estados Unidos que faltan, ¿cierto? Para transformar la vida espiritual y la vida política de Estados Unidos. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo Estados Unidos, en ese partido republicano que lidera el presidente Donald Trump, ¿cierto? El expresidente. Y bueno, yo digo presidente realmente porque, aunque yo no soy profeta ni hijo de profeta, básicamente todos los movimientos que se han dado y las políticas que se han trazado van a llevar al partido republicano, al partido conservador de Donald Trump, otra vez al poder. Su contrincante, la del partido demócrata, recuerden que es Kamala Harris, que es la que reemplazó al presidente Biden, que acabó de renunciar, ¿cierto?, a la candidatura. Los dos partidos políticos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, los dos tienen algo en común y es que ambos están
o van a implantar la ley dominical, ¿sí? Los demócratas, a través del homosexualismo y la sodomía y el cambio climático, quieren implantar la ley dominical. Y los republicanos, a través del nacionalismo cristiano y el proyecto 2025, que es lo que vamos a estudiar mañana, quieren implantar la ley dominical. Entonces, hermanos, vamos a revisar ahora también esto del espiritismo, donde los católicos, millares de católicos, están afirmando que la vida de Donald Trump, ahora en el atentado que le hicieron, la vida de Donald Trump fue salvada milagrosamente por la Virgen María, que supuestamente desvió la bala y no le causó la muerte. Y entonces ahora están hablando de la experiencia cercana a la muerte. Y noten, quizás algunas personas aquí pueden notar en esta imagen, ¿verdad? No solamente un rostro que al parecer es de una virgen, ¿cierto? Una virgen que no es virgen porque María, al tener el nacimiento de Jesús por un parto normal, eh, en ninguna parte médica se podrá certificar que una mujer que tiene a un bebé en parto normal pueda seguir siendo virgen. Y la Biblia dice que José la conoció a María. O sea, dice que no la conoció hasta que nació Jesús, pero ese hasta es un tiempo límite. Significa que después de que nació Jesús, José ya la conoció. Bueno, no solamente un rostro, noten ustedes, con unos aretes, ¿cierto? Paganismo aquí, ¿cierto? Ustedes ven al fondo un halo de la nueva era, el sol, ¿ven? Y ven aquí, aquí lo voy a señalar, hermanos, el 6, ¿sí? El 6, aquí está con el cursor, el 6. Entonces ahora sí, con este otro dedo hace el otro 6 y acá con este otro dedo hace el otro 6. El 666. No es casualidad, ¿verdad? Que se presente esto. Ya sabemos que esa es la religión de la bestia, la religión católica y evangélica en adoración al sol, al paganismo. Bueno, el objetivo es entonces preparar para estudiar el tema mañana, el nacionalismo cristiano y el proyecto 2025, que en realidad, hermanos, este servidor modestamente y muchos otros, quizás no son historicistas, pero como piedras están hablando y estamos viendo que esto de el nacionalismo cristiano y el proyecto 2025 del Partido Republicano de Estados Unidos es la última estocada para la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de autoridad papal, la marca de la bestia. Se vuelve muy interesante, hermanos, escuchar por los mismos labios de todos estos integrantes de estos partidos hablar tantas cosas que hacen dar temor, hermanos, ¿sí? Como por ejemplo decir del vicepresidente del Partido Republicano, el compañero de Donald Trump, decir, por ejemplo, él se llama JD, JD Vance, ¿sí? JD Vance se llama. Decir, por ejemplo, que van a actuar de manera despiadada, despiadada. Eso quiere decir que van a ser obligatoria algunas normas y vamos a ver mañana digamos, todas esas cosas que se están diciendo, ¿verdad? Acerca del nacionalismo cristiano y el proyecto 2025. Bueno, de eso se trata, hermanos. Lo que se trata es de presentar entonces el informe sobre lo que ha estado sucediendo, porque realmente, hermanos, la palabra del Espíritu de profecía nos confirma a nosotros, ¿sí? Esto recordemos que ha sido escrito inspirado por el Espíritu Santo. Y
en Mensajes Selectos. Está escrito, hermanos, que a la hermana Juá y a la profeta de Dios se le ha mostrado que el mundo entero fue convertido y que se puso en armonía, en acuerdo con la ley dominical. No importa si son demócratas, republicanos en Estados Unidos, no importa si son cristianos o judíos o musulmanes o hinduistas o budistas, no importa si son hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, no importa. No importa el sexo, la nación, la raza, no importa. Todo el mundo, a la hermana White se le mostró que todo el mundo fue convertido y puesto en armonía con la ley dominical. Gloria a Dios, hermano y hermana, que usted y yo no estamos formando parte de ese todo el mundo que ha sido convertido y está en armonía con la ley dominical. Gloria a Dios por el trabajo de mis hermanos fieles, la constancia, la perseverancia, y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha permitido a nosotros perseverar en la sana doctrina que una vez nos fue entregada para la honra y gloria de Dios. Bueno, entonces, eso es, hermanos, ¿y por qué volvemos a hablar de esto? Porque la verdad sí estamos agobiados con este tema. Hay muchas cosas que están pasando ante nuestros ojos y es nuestro deber, hermanos, compartirlas. La hermana White dijo, me he sentido muy agobiada con respecto a los movimientos que ahora están en progreso. 1889, hermanos. De eso han pasado muchos años ya, ¿verdad? Ya en 1889. Ella dijo, me siento muy agobiada, me he sentido muy agobiada, preocupada, triste, inquieta, en zozobra por tantas cosas que están pasando, especialmente respecto a los movimientos que están en progreso para hacer cumplir la observancia de la ley dominical. Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Mis amados hermanos, este es el tiempo de alzar la voz, es el tiempo de leer y releer esos capítulos, desde el capítulo 36, hermanos, del conflicto de los siglos, la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente, el tiempo de angustia. Hermanos, es el tiempo de leer. Esos capítulos se están cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso es el momento de leerlos, aprenderlos, compartirlos, fotocopiarlos, esparcirlos, entregarle a la gente, así sea esos 3 capítulos o un capítulo por capítulo, entregarle a la gente, porque la libertad de conciencia está siendo amenazada y la hermana White ya desde 1889 dijo, se me ha mostrado que es Satanás el que ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Y restringir la libertad religiosa, hermanos, mañana ustedes se van a dar cuenta qué tanto abarca la libertad religiosa, hermanos, la libertad, violar la libertad de conciencia implica muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. No solamente es obligar a no trabajar el domingo y obligar a trabajar el sábado, porque la ley dominical, el descanso dominical, tiene esos dos objetivos, ¿verdad? Por un lado, obligar a las personas a, en una jornada laboral, trabajar en sábado, violar el santo sábado, y por otro lado, obligar a la gente a el descanso dominical y la asistencia a la Eucaristía, hacer del domingo, de la fiesta pagana del sol, un día de descanso. Tiene esos dos objetivos para establecer la marca de la bestia. Pero bueno, es el diablo el que está detrás de todos estos movimientos en favor del domingo. Y todas las iglesias que estén apoyando el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, el homosexualismo, el transexualismo, el aborto,
todas las entidades denominacionales que estén apoyando el ecumenismo son iglesias caídas que están siendo dirigidas como sistemas, como denominaciones por parte de Satanás. Dentro de esas iglesias, dentro de esas denominaciones, hay personas, amados hermanos, hay personas sinceras que van a salir de allá, porque el Señor las va a sacar. Y nosotros somos esos instrumentos que el Señor debe utilizar y está utilizando. Pero yo pregunto, hermano, yo pregunto, ¿has estado tú preocupado por esta situación que está pasando y que estamos alzando la voz? O quizás te parece un tema tedioso, un tema cansón, un tema repetitivo. Quizás ya no quieres saber nada de lo mismo. Yo les digo, hermanos, este servidor ha entendido que esta es la verdad presente para este tiempo. Y como dice la profeta de Dios, estamos sintiéndonos agobiados con lo que está pasando respecto a los movimientos que están haciéndose en Estados Unidos para hacer cumplir la observancia del domingo, ¿sí? Y, hermanos, Satanás ha estado trabajando fervientemente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los siervos del Señor? Estamos trabajando fervientemente para enseñarle a la gente la eternidad de la ley de Dios. Estamos trabajando fervientemente para nosotros compartirle a la gente que el domingo es la marca de la bestia, que el santo sábado es el día del Señor. Estamos trabajando fervientemente, hermanos, para enseñarle a la gente que el tiempo de gracia está por cerrarse. Estamos trabajando fervientemente para enseñar a la gente que la libertad de conciencia está siendo amenazada y que aún se va a pisotear y se está pisoteando ya la Constitución americana para elaborar leyes que lleven a violar la Constitución sin ningún problema. Espero que sí estemos trabajando fervientemente para eso, ¿no? Planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera clandestina, y bueno, ya no tan clandestina, entre los clérigos de varias denominaciones, entre los líderes de varias iglesias, y no solamente ya de las iglesias, sino los líderes de la economía, los líderes del medio ambiente, los líderes de la política, en todo campo. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganarse el favor popular para hacer cumplir la santidad del domingo. Eso es lo que está escrito, hermanos. El movimiento dominical desde 1888 viene avanzando, antes en la oscuridad, ahora ya abiertamente, ¿no? Y dice que mediante leyes no ven que si un gobierno protestante como el de Estados Unidos saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Eso es lo que está sucediendo ahora. Se están incorporando, hermanos, sobre la Constitución principios, ¿sí? Que están ayudando a propagar las falsedades y los engaños papales. El espiritismo, el descanso dominical obligatorio, el, la sodomía, el aborto y una cantidad de engaños más detrás de los cuales está el mismo diablo, hermanos. Pues nosotros, como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, muchos van a evitar, ¿sí? Muchos van a evitar ese curso de acción que están siguiendo por ignorancia. Muchos van a evitar ese curso de acción cuando conozcan la verdad. Y esa verdad, hermanos, nosotros la tenemos que dar, la tenemos que compartir, ¿sí? Está escrito, miren que en la página 590 del conflicto de los siglos o del gran conflicto,
allá cuando se habla del conflicto inminente en el capítulo 37 del conflicto de los siglos o la gran controversia, se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por la violación del domingo sábado. O sea, ellos le llaman al domingo, le llaman sábado. Que este pecado de la violación del domingo ha traído calamidades, inmoralidad, eh, violencia. Están diciendo que toda esa inmoralidad y violencia y todo lo que está pasando es porque no se guarda el domingo. Y esas calamidades no van a terminar hasta que la observancia del domingo sea estrictamente impuesta. O sea que el mismo pueblo, hermanos, el mismo pueblo es el que va a pedir a través de sus representantes, ¿sí? La ley dominical. Y esa ley se va a ir aprobando de estado en estado hasta que todos los estados aprueben esa ley a nivel nacional, así como han aprobado el aborto y el matrimonio LGBTI, ¿sí? La sodomía. Así empezaron de estado en estado. Y así va a ser también con la ley dominical, de estado en estado. Y recordemos que hay algunos estados que conservan las leyes azules, las cuales están vigentes. Bueno, y también se va a declarar que aquellos que presenten las exigencias del guardar el sábado están destruyendo la reverencia por el domingo. Se nos va a llamar perturbadores del pueblo, disidentes, herejes. Y de esa manera que estamos impidiendo la restauración del pueblo al favor divino y a la prosperidad temporal. Recuerden, hermanos, insistimos en esto, ¿sí? Insistimos. Este asunto de la ley dominical, este asunto de la ley dominical es el último acto del drama, ¿sí? Es el último acto del drama. ¿Qué será cuando dice que ese quiere decir que es el último acto del drama? Que no hay más actos. ¿Y es el último acto del drama para qué? No para que venga Cristo. Es el último acto del drama para que se cierre la gracia. Porque entre la ley dominical, entre la marca de la bestia y el cierre de la gracia, hay unos 3 eventos que son rapidísimos y cortos. ¿Sí? Se sale la ley dominical, inmediatamente desciende la lluvia tardía. Oh, hermanos, cómo me gustaría que un hermano pudiera presentar el tema, y lo vamos a presentar, el descenso de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía empezó a descender desde 1888, solamente que el pueblo no estuvo preparado, hermanos, para recibir la lluvia tardía, ¿sí? Y que Cristo venga. Pero ahora, hermanos, nosotros somos los privilegiados, somos honrados, porque es a nosotros en nuestros días, hermanos. Somos nosotros los que nos estamos preparando para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón, la última amonestación para no adorar a la bestia, para salir de Babilonia. Es un honor, es un alto honor al que el Señor nos ha llamado, de ser nosotros los obreros de la 11ª hora. Muchos van a venir, muchos van a venir a juntarse con nosotros, ¿sí? Y muchos de esos que van a venir se van a convertir también en mártires, como quizás algunos de nosotros. Pero entre la ley dominical y el cierre de la gracia, solamente habrá espacio para la lluvia tardía, el último pregón, el fuerte pregón y el pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Unos eventos rapidísimos y cortos. Por eso, hermanos, dice aquí el escrito de Testimonios, volumen 7, la sustitución de la ley de Dios por las leyes de los hombres, ¿sí?
La sustitución del santo sábado por el domingo. La sustitución del matrimonio entre un hombre y una mujer por el matrimonio entre personas del mismo sexo o del matrimonio con animales. La sustitución de la ley de Dios por las leyes de los hombres. La exaltación mediante la autoridad meramente humana del domingo en lugar del sábado bíblico es el último acto del drama. Por eso es nuestro interés recalcar en esto, hermanos. El telón está que se baja, está que se cierra. Estamos nosotros asistiendo al último acto del drama, que es el establecimiento del domingo en lugar del sábado bíblico. ¿A ti no te preocupa esto, hermanos? ¿No te inquieta? ¿No te pone en agonía? Yo lo sé, hermanos, pero el tiempo no alcanza para pensar en tantas cosas, en ir a tantas partes, en hablarle a tanta gente, en preparar temas sobre esto. No alcanza el tiempo ya casi, porque estamos viviendo en el último acto del drama. El telón está por cerrarse, hermanos. Cuando esta sustitución del sábado, del domingo en lugar del sábado, sea universal, ley dominical universal, Dios se revelará, se va a revelar en las plagas. La ira de Dios se va a revelar. Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Él saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad a través de las plagas. Oh, hermanos, pensemos en esto. Las plagas, qué terribles son esas 7 plagas de Apocalipsis 16. Esas plagas, hermanos, pueden alcanzar a los que no están preparados, ¿sí? A los que no aman el momento de oración, de estudio, a los que prefieren distraerse en otras cosas, a los que no valoran la verdad de la Biblia. Esas plagas van a alcanzarlos y estos van a morder sus lenguas del dolor. Desearán morirse y el Señor no les va a permitir morirse en tiempo de las plagas. Oh, hermanos, que Dios libre a tu hijo, a tu hija, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi madre, a tu hijo, a tu hermana, a tu madre. Que Dios libre de ser alcanzado por la ira de Dios, ¿sí? De la ira de Dios, que Dios libre. Pero eso, hermanos, se necesita un esfuerzo perseverante, ferviente, para ayudar, hermanos, a prevenir, ¿sí? A insistir con lágrimas en oración, luchar con Dios para que el Espíritu Santo obre en ese esposo, en esa esposa, en esa madre, en ese hermano que se ha separado, en ese hijo o hija, hermanos, para que vuelva al redil. Es terrible caer en manos de Dios, en la ira de Dios. Oh, hermanos, debemos también pensar en eso, ¿verdad? La justicia se va a revelar. Bueno, hermanos, estamos aquí. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, imagen de la bestia, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. En eso nos hemos avanzado y hoy, hermanos, queremos continuar en esa última parte que, que es para la gloria de Dios, ¿cierto? Denunciar los pecados de Babilonia. La catolización de Estados Unidos es una realidad, ¿sí? No sé si algún hermano me recuerda si esta parte la leímos o no la leímos en el estudio pasado. Sí la leímos, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente seguir con el otro ítem. Aquí quedamos, sí, aquí quedamos, ¿sí? Donde
En Fox News, en este periódico, se promovió 10.000 horas de oración por el renacimiento eucarístico, motivando a los estadounidenses a el domingo asistir a la Eucaristía. Vamos a ver cómo dice. Los protestantes, dice el conflicto de los siglos, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ha perdido en el viejo mundo. Hermanos, esta cita se escribió en 1888. Ya han avanzado más de 130 años. El papado ya recobró en Estados Unidos la supremacía. Ya lo hizo. Ya hay presidentes jesuitas católicos. El vicepresidente de el compañero de Donald Trump en este momento, J.D. Vance, es un católico. Ahora en el 2019, el jesuita, que era presbiteriano, entonces públicamente se convirtió al catolicismo y es un hombre despiadado, hermanos. Ya le dijo a Donald Trump que él no servía, que él lo iba a quitar. Él ha sido nombrado por los jesuitas como el vicepresidente, pero lo más seguro es que Donald Trump, por tantos cargos en contra que él tiene, lo más seguro es que él pueda terminar renunciando a la candidatura o como presidente y el que lo va a reemplazar es este miembro del Opus Dei, J.D. Vance, el hombre despiadado que claramente está hablando sin piedad. Mañana lo vamos a escuchar hablar, ¿cierto? Entonces, 10.000 horas de oración por el renacimiento eucarístico para ganar a millones de personas para la fe católica y transformar la vida espiritual y política, dicen los protestantes. Abrieron la puerta hace rato al papado, desde principios del Vaticano II y luego Ronald Reagan. Le abrió las puertas al papado, hermanos, y ya van más de 50 años de ese asunto. Estados Unidos se ha catolizado, tiene presidente católico y muchos jesuitas católicos están ejerciendo dentro de los altos cargos. Así actúan los jesuitas. Dice la Review and Herald, están trabajando a ciegas estos protestantes falsos que están favoreciendo al domingo y al papado. ¿Sí? Están trabajando a ciegas y no están viendo que se están hundiendo en los horrores romanos de la Edad Oscura. La Edad Oscura se llama así porque Roma no permitió la luz de la verdad bíblica, prohibió las escrituras, prohibió su predicación. El mundo estaba en oscuridad, en tinieblas espirituales y se introdujeron una cantidad de ritos paganos, supersticiones y la gente aprendió eso, ¿verdad? Bueno, el conflicto de los siglos dice que la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes, fíjense que son las iglesias protestantes que van a pedir que se imponga el domingo, ¿sí? Es una imposición del culto al papado, homenaje al papado. Por eso es que Estados Unidos le hace imagen a la bestia. Hay un comentario que dice así, ¿no? Ha comenzado un renacimiento católico con el objetivo de renovar la devoción religiosa entre los estadounidenses. A esto la hermana White le llama un falso reavivamiento. Busca revivir la evangelización activa, animando a la gente a convertirse al catolicismo y unirse a la iglesia romana. Sin embargo, bueno, el presidente Donald Trump mandó los jesuitas, ¿no? Organizaron una cantidad de misas para que Donald Trump gane la presidencia. ¿Sí? Busca revivir la evangelización activa, animando a la gente a convertirse al catolicismo y a unirse a la iglesia romana. Sin embargo, el objetivo no es solo llegar a las personas, no. El favor religioso y los imperativos morales del renacimiento eucarístico de Roma en Estados Unidos buscan influir en el activismo político y producir un cambio social profundo.
Claro, así actúan los jesuitas. Ellos quieren es llegar hasta ser ayudantes de los reyes, ¿cierto? Influenciar su mente para que ellos, para imponer, ¿no? Su religión católica. El periódico el 16 de julio del 2024 informó lo siguiente, dice. Se anima a los católicos a rezar al menos 10.000 horas santas en el mes de julio con la esperanza de un renacimiento eucarístico en todo Estados Unidos. ¿Sí? Se empezó en el mes de julio una campaña de oración de 10.000 horas. Hermanos, un día tiene 24 horas. 10 días son 240 horas. Multipliquen eso por 3 veces. Son 720 horas al mes. 720 horas al mes. Si se orara continuamente, por lo menos serían 4 meses. 4 meses de oración, hermanos, por el renacimiento. Pero eso lo han dilatado. Esas 10.000 horas las han dilatado a 3 años. 10.000 horas con la esperanza de un renacimiento eucarístico, o sea, que vuelva la gente a asistir a la Eucaristía los domingos. Espero que muchas personas participen en esta campaña como testimonio público de la centralidad de la Eucaristía. Esto es Laudato Si. Estas son las órdenes de Roma, de que el domingo se debe realizar, la gente debe asistir a la Eucaristía. Aquí vemos reflejado las órdenes del Papa y cómo, hermanos, el Papa ya ordena al Congreso de los Estados Unidos. Dijo en un comunicado de prensa el obispo Robert Barron de Minnesota y fundador de ese ministerio. Según su sitio web, este ministerio es un apostolado mediático global sin fines de lucro que apoya el trabajo del obispo Robert Barron y llega a millones de personas para traerlas a la fe católica o hacerlas regresar a ella. Bueno, en realidad, los protestantes que han salido de la Iglesia Católica, en realidad nunca salieron porque siguieron guardando el domingo, siguieron creyendo en la Trinidad, siguieron creyendo en el pecado original. Y los adventistas del séptimo día regresaron desde 1931, ¿sí? A la Iglesia Católica, porque en 1931 aceptaron la Trinidad pagana católica. Ya en 1957 aceptaron otras doctrinas evangélicas y católicas. Aceptaron el pecado original, que la expiación terminó en la cruz. Volvieron a Roma, ¿sí? Volvió, dice, el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El obispo añadió, creo que básicamente la visión espiritual y moral es indispensable para una vida política sana. Recuerden que ellos no solamente van por la parte espiritual, sino también por la política. Y ya la tienen, ¿no? La política en sus manos, ya la tienen, ¿sí? Estos presidentes han sido católicos. Este presidente actual es católico, un presidente católico gobernando a Estados Unidos. Eso solamente la profecía bíblica lo puede explicar. Era impensable, pero estaba escrito. Y ahora, hermanos, eh, estos partidos, el Partido Republicano especialmente, es un partido que quiere declarar a Estados Unidos como un país cristiano, con leyes cristianas católicas. Entonces, por eso dice, animaría a la gente a volver a ese espacio espiritual y moral que luego orientaría su toma de decisiones políticas. Toda la gente volviendo a la misa, catolizándose, para luego poder tomar decisiones en la política. ¿Y qué tipo de decisiones? Ley dominical, exaltación del domingo. ¿Sí? Claramente, aquí tenemos evidencias, hermanos.
En general, el objetivo final del renacimiento eucarístico dominical que se lleva a cabo en todo el país es tratar de remodelar el panorama moral y político de Estados Unidos, fomentando la devoción a la doctrina católica romana. Ese es el objetivo de estos reavivamientos eucarísticos: enseñar la doctrina católica romana, enseñar el credo, enseñar el catecismo y especialmente, hermanos, enseñar las doctrinas católicas del paganismo, Trinidad. Ya vemos nosotros, aún entre los adventistas, hay adventistas de la Trinidad, como los de la Corporación Adventista. Doctrina católica romana, tomada del paganismo. Y hay muchos sostén propio falsos que simulan ser antitrinitarios, simulan atacar la Trinidad pagana, pero también son trinitarios. Inclusive creen y aceptan una falsa divinidad de dos personas o de una persona, los unitarios, ¿sí? Pero también están en apostasía. Entonces dice, el renacimiento eucarístico dominical que se lleva a cabo en los Estados Unidos ha recibido elogios y la bendición del Papa Francisco. Oh, hermanos, estas procesiones, estas campañas, estos avivamientos que se hacen en Estados Unidos, hermanos, yo lo digo aquí públicamente, ¿sí? Toda esta gente que está asistiendo a apoyar, ¿cierto? Estos reavivamientos o la oración por el renacimiento eucarístico, está recibiendo la bendición del representante de Satanás en la tierra y por lo tanto está recibiendo la bendición del mismo diablo, porque es el diablo el que le entrega el poder y la autoridad a la bestia. Y los que adoran a la bestia están adorando al dragón, están adorando al mismo diablo, lo dice las Sagradas Escrituras en los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Esto es serio, hermanos. Es muy serio este asunto. Da mucha tristeza, hermanos, que muchas personas honestas y sinceras estén adorando a la bestia y por lo tanto adorando al diablo. Y que muchas personas, inclusive de nuestros familiares, estén recibiendo la bendición de la bestia, la bendición del dragón. Es muy triste, pero es una realidad, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la profecía bíblica en Apocalipsis 13? Roma intentará expandir su influencia a escala global con la ayuda de la segunda bestia, Estados Unidos. Estados Unidos trabaja en presencia de la primera bestia, o sea, de Roma papal. El Vaticano se ve a sí mismo como la figura central con la intención de moldear nuestra nación, o sea, Estados Unidos, y el resto del mundo a imagen del papado mediante el uso de su poder espiritual y político. Pensemos nosotros nomás, hermanos, en nuestro país, Colombia. Colombia es un país católico. Acá de nada vemos al presidente con la Virgen, al presidente yendo a Roma. Y lo mismo vemos al presidente de Argentina, al de México. La idolatría, hermanos, es vox populi, es el pan de cada día. Acá en Colombia el domingo es el día de descanso. Son políticas, son cuestiones espirituales que han llevado a los políticos a volverse católicos. Todo el mundo maravillado en pos de la bestia. Bueno, aquí hay una pregunta, hermanos, para analizarla e irnos adentrando en el tema que vamos a presentar mañana. ¿Se ha convertido el Partido Republicano, el de Donald Trump, en el partido de Dios? Recuerden, hermanos, que este plan el movimiento de reforma nacional, desde la época de nuestros pioneros y la hermana White, el Partido de la Reforma Nacional siempre ha tenido como objetivo declarar a Estados Unidos como un país cristiano para que en Estados Unidos se obedezcan las leyes católicas. Nombrar a Jesucristo como rey de Estados Unidos, como el rey de la nación. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, lo malo es que es un falso Cristo
y quieren violar la conciencia y quieren establecer doctrinas y leyes que no son bíblicas, sino basadas en la tradición, en el paganismo. ¿Sí? Aquí vemos celebrando a estos tres personajes, que es el expresidente de Estados Unidos, unido con J.D. Vance, que es el vicepresidente, el compañero de Donald Trump para la presidencia, y aquí está Kevin Roberts. Sí, mañana los vamos a conocer quiénes son cada uno de ellos y qué dicen, cuál es su pensamiento. Conflicto de los siglos dice, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan en el Estado, o sea, las iglesias protestantes influyendo en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y el resultado inevitable será la imposición de sanciones civiles a los disidentes. Hermanos, cuando las iglesias protestantes se unan en puntos comunes de doctrina, como lo hicieron ya, ese ecumenismo que se viene haciendo hace muchos años atrás, revela que las iglesias protestantes en Estados Unidos y en el mundo se han unido en puntos comunes de doctrina. Y los adventistas tienen en su libro Preguntas sobre Doctrina, tienen en su libro un conjunto de más de 20 doctrinas en común que comparten con los cristianos de otras denominaciones. Y eso es cumplimiento de la profecía. Y ellos mismos lo dan a conocer. Doctrinas comunes que compartimos con otros cristianos. Entre esas, las más relevantes son el pecado original, la Trinidad, la salvación solamente por gracia, por la fe, ¿sí? La expiación terminó en la cruz, el domingo. Bueno, los adventistas simulan guardar el sábado, pero los adventistas están ya siendo preparados para guardar el domingo en las publicaciones, en las revistas, en los pastores. Bueno, en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución establece que la Iglesia y el Estado deben permanecer separados. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es el principio bíblico. Y con ese principio, ¿sí? Es, hermanos, que se formó el país de Estados Unidos como un país libre, ¿sí? El protestantismo y el republicanismo. Ese republicanismo no es el partido republicano que conocemos ahora, no, es algo muy diferente. Dice en Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución establece que la Iglesia y el Estado deben mantenerse separados. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia no debe hacer leyes espirituales de religión, ¿sí? Que el Estado no debe hacer leyes religiosas que obliguen la conciencia o que obliguen a adorar o no adorar a las personas. El Estado puede legislar en los últimos 6 mandamientos, en la segunda tabla, mas no en la primera tabla, no en los mandamientos de la primera tabla, porque los deberes de la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, son deberes con Dios, no con el Estado. Pero el Estado ahora quiere gobernar y quiere legislar o hacer leyes que involucren los primeros 4 mandamientos, ¿sí? Entre esos están el guardar el domingo. Y eso es violar la Constitución, violar el principio bíblico de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Allí no hay principio de separación entre iglesia y Estado. Y la Iglesia Católica nunca ha aceptado ese principio. Para la Iglesia Católica, eso es herejía. Ellos dicen que la Iglesia debe ordenar las cuestiones espirituales y la Iglesia debe obligar a las personas a adorar. Bueno,
la iglesia y el Estado deben mantenerse separados, lo que significa que el gobierno no puede respaldar ni establecer ninguna religión, ni pretender representar o hablar en nombre de Dios. ¿Sí? El gobierno no debe respaldar ninguna religión, pero el gobierno de Estados Unidos está respaldando el catolicismo, está apoyando el domingo, y las iglesias protestantes con sus representantes políticos están haciendo lo mismo. Están hablando en nombre de Dios. Y aquí estamos analizando esta noticia. El Partido Republicano de Donald Trump se ha convertido en el partido de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, hoy el Partido Republicano, uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos, apeló a Dios y a los valores religiosos durante su Convención Nacional Republicana en el 2024, que se celebró del 15 al 18 de julio. Esta fecha fue muy importante. La Convención Nacional Republicana en Estados Unidos, del 15 al 18 de julio. ¿Qué pasó? Dios se convirtió en el punto focal de la plataforma del partido en la cuarta y última noche de la convención. Los pastores Franklin Graham y Lorenzo Sewell asistieron a la conferencia política e instaron a la gente a ayudar al partido a unirse para las próximas elecciones utilizando su influencia espiritual para entusiasmar a la base y atraer a una audiencia más amplia. Ambos hicieron un llamado a Dios y combinaron políticas con temas bíblicos, escrituras y oraciones. Vamos a ver. Las evidencias dejan claro que estos líderes religiosos están combinando la política y la religión como punto central para influir en los votantes. La política y la religión. Estos pastores están movilizando a la gente para que participe en una elección política mientras afirman hablar en nombre de Dios. Tales iniciativas van en contra tanto del mandato constitucional de preservar la separación de la Iglesia y el Estado, como del ideal de la libertad religiosa. Hermanos, en Estados Unidos, los pastores adventistas están favoreciendo al partido demócrata y a Kamala Harris. Y Kamala Harris es la candidata, la que reemplazó a Joseph Biden. Es una mujer que apoya a los LGBTI y es una de ellas. Y la vamos a ver en las reuniones, participando de esas cosas. Y que apoya a Laudato Si. Por donde sea, en Estados Unidos se está apoyando la ley dominical. La inspiración nos dice que llegará el día en que las iglesias tendrán el poder de influir en el Estado y crear leyes. Hermanos, la Biblia dice eso, el Espíritu de Profecía dice que las iglesias protestantes iban a tener el poder de influir en el Estado y crear leyes. Y Donald Trump les acaba de decir en esta convención, ustedes van a tener un poder que nunca han tenido. Les dice a los protestantes, a las iglesias protestantes. Esto implica que los líderes religiosos ejercerán presión política sobre los responsables políticos para que cumplan sus decretos. Eso es lo que implica la cita que acabamos de leer acá. Esto nos está acercando a la formación de la imagen de la bestia durante la crisis de la ley dominical. Hermanos, recuerden que la imagen de la bestia se está terminando de formar. Cuando se forme definitivamente la imagen de la bestia en estos días, en estos años, inmediatamente se impondrá la ley dominical. Bueno, ahora, muchos católicos están afirmando que la vida de Donald Trump fue salvada milagrosamente por la Virgen María. ¿Sí? Ellos creen que en una intervención divina de la Virgen María, como diosa del cielo, la vida de Donald Trump no fue salvada por casualidad, sino por un poder superior, dicen ellos. La llamada Santísima Virgen María
la madre de Dios. Pero, ¿cuál madre si Dios no tiene madre? Por eso es Dios, eterno, no tiene principio ni fin. Cuando un agresor disparó una bala con intención letal, muchos creen que la Virgen María la desvió de su curso mortal, salvando así la vida de Donald Trump. Los católicos llaman a eso un milagro moderno. Y aquí, hermanos, en todos estos enlaces que ustedes encuentran aquí, en todas estas páginas se dice lo mismo que yo acabo de leer acá, aquí. Todos están diciendo que fue María. Y bueno, ¿qué efecto puede tener eso, verdad? Bueno, los católicos están utilizando el intento de asesinato de Donald Trump para reafirmar su creencia en la capacidad de la Virgen María para salvar vidas. Esto es espiritismo porque María está muerta. Es el demonio, es el diablo que los lleva a pensar en esto, ¿verdad? Al incluir a María en las elecciones presidenciales, la están incluyendo porque los católicos están diciendo que María quiere que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos y que por eso le preservó la vida. El diablo los ha llevado a creer eso. Y son millones, hermanos, de personas que están creyendo y publicando esto. Están enseñando que es María en su intervención divina la que le salvó la vida a Donald Trump para que él sea el presidente. Ya ven ustedes lo que el diablo quiere con este Donald Trump, hermanos, o su vicepresidente J.D. Vance. Bueno, en este caso, el espiritismo, la Virgen María y su papel en salvar la vida de Donald Trump, se está utilizando como un medio para evocar fuertes sentimientos en el público, llevándolos a creer que la Virgen María está entrometiéndose en la política estadounidense. Y alguien dirá, pero es que eso es ridículo, hermano. Ahí al lado en el meeting donde estaba este expresidente, habían otras personas. Y esas balas que fueron disparadas mataron a una persona. Y ellos dicen que el disparo iba dirigido a Donald Trump. Y que María desvió la bala y entonces la bala no lo mató a él y mató a otra persona. Eso es ridículo. No sabemos si sea el mismo diablo el que haya actuado así, ¿verdad? Y debe ser porque detrás de este señor está el mismo diablo, porque lo está utilizando para imponer leyes que van en contra de la ley de Dios. Entonces, están metiendo en la política a María. La religión puede crear un profundo sentido de confianza y vulnerabilidad en los creyentes, haciéndolos más susceptibles en la manipulación y en la explotación. Entonces la pregunta, ¿es María la nueva autoridad moral a la que debemos recurrir? ¿Está ella ahora haciendo milagros en Estados Unidos? Al apelar a la religión, los hombres pueden aprovecharse fácilmente de la buena voluntad y la generosidad de individuos que están deseosos de apoyar lo que ellos consideran una causa digna, un esfuerzo espiritual, utilizando en última instancia la fe como un manto para sus intenciones engañosas. Muchos serán engañados, dijo el Señor, y si le fuera posible aún a los escogidos. Entonces, la Biblia nos recuerda que Satanás puede usar milagros o preconcepciones para engañar a la gente. En el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis, se menciona que Satanás y sus agentes realizarán milagros, señales y prodigios para engañar a la gente. Y este es uno de esos falsos milagros, hermanos. Ahora, Apocalipsis 16:14 claramente dice, porque estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, que se va a pelear al final de los 1000 años. ¿Sí? La Biblia lo dice en Apocalipsis 20 claramente. Dice Apocalipsis 13, hablando de este poder en Estados Unidos, dice así, mire, y hace grandes señales a través del espiritismo, ¿verdad? De tal manera que hace aún descender fuego del cielo, un falso Espíritu Santo, falsos avivamientos,
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia y en conexión con el espiritismo, hermanos. Ordena a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El diablo, hermanos, a través de este poder, está, está trabajando este poder en presencia de la bestia. Y este poder, Estados Unidos, ordena a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Allí está claro. El apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción el sistema romano, ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Por él fue quitado, ¿cierto? Se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El sistema papal, la bestia, va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Este sistema, el inicuo, que significa sin ley, anomus, este sistema papal, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermano, por favor, entiende esta parte y cuéntale a los católicos que su iglesia ha sido traída, a su religión, sus doctrinas han sido traídas a este mundo por obra de Satanás, lo dicen las Sagradas Escrituras. Por eso el catolicismo odia las Escrituras, ¿sí? Porque las Escrituras lo desenmascaran. Por eso hoy en día se está violando la conciencia, la libertad de expresión. Hoy en día ya no se puede hablar abiertamente en contra de otra religión. Hasta yo mismo no sé si por estar diciendo lo que estoy diciendo aquí, vayan a sancionarme otra vez el canal. Que el Señor no lo permita, ¿sí? Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los milagros están siendo utilizados, hermanos. En este caso, diciendo que estas cosas que el diablo hace, y las hace el diablo, ¿cierto? Para engañar a la gente. Falsos milagros, señales y prodigios estarán relacionados con el movimiento dominical. Eso no lo debemos olvidar. Los falsos milagros, ¿sí? Las señales y los prodigios estarán relacionados con el movimiento dominical. Trágicamente, lo que estamos viendo hoy es la apertura del mundo a las operaciones del espiritismo y la ley dominical. Esto es principio de dolores, hermanos. Hacerle creer a la gente que fue la Virgen María la que salvó a Donald Trump. Recuerden que Donald Trump está detrás de imponer la ley dominical, como los republicanos y los demócratas también. Dice la Carta 6 de 1884. Declararon que tenían la verdad, que entre ellos se producían milagros, que se realizaban entre ellos gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley dominical. Los papistas, que se jactan de los milagros como una señal cierta de la verdadera iglesia, serán fácilmente engañados por este poder obrador de maravillas, ¿no? Bien, hermanos, hemos dado un paso más, ¿sí? En lo que ha sucedido en los avances de la ley dominical. Dios mediante, mañana estaremos revisando algunos testimonios que confirman, hermanos, este asunto de la cruda realidad del establecimiento de la ley dominical, de la formación final de la imagen de la bestia. Vamos a estar revisando en qué consiste el nacionalismo cristiano y el proyecto 2025, que este servidor con toda seguridad cree, así como muchos están predicando y alzando su voz
que es la última estocada para la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de autoridad papal. Estaremos revisando Dios mediante mañana después de la escuela sabática. ¿En qué consiste el asunto del nacionalismo cristiano y el proyecto 2025? Que es la propuesta que el republicanismo está llevando a cabo y que seguramente, hermanos, seguramente llevará a la formación final de la imagen de la bestia y al establecimiento de la marca de la bestia. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por habernos permitido hoy haber avanzado un poquito, ¿cierto? En la presentación de este tema, que obviamente quedará grabado y mañana ya en las horas, o esta misma noche, quizás en las horas, en un par de horas, estará ya disponible para que nuestros hermanos lo puedan terminar de mirar. Algunos están a la expectativa porque hace 8 días que iniciamos el proceso de este informe mensual. Gracias a Dios, el Señor permitió que muchas personas tomaran interés y lo escucharan. Nos han escrito a agradecernos y de paso, igualmente a todas las personas que escucharon el tema anterior y este, les queremos poner en manos de Dios, orar por ellos y por otras personas sinceras que quizás el Espíritu Santo las está convenciendo de esta cruda realidad. Hermanos, para la honra de Dios, les invito para que vayamos de rodillas, por favor, para terminar al final con esta oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, es con gratitud y gozo, Señor, que nos arrodillamos para darle gracias y alabanza a su santo nombre. Señor, estudiar su palabra a la luz de la profecía y de la historia es maravilloso. Gracias porque usted no nos ha dejado en tinieblas y ha permitido que nosotros podamos ver estas señales, que podamos ver en los acontecimientos de la historia el cumplimiento de la profecía. Gracias, Señor, por tenernos viviendo en este tiempo y llamarnos a ser sus siervos fieles en este tiempo de la 11ª hora. Bendiga a cada persona que ha estado hoy presente con nosotros, a los hermanos y amigos que están en diferentes lugares y van a escuchar también este tema. Igualmente el tema de mañana en la escuela sabática y en el culto divino y en la clase bíblica. Señor, le agradecemos porque usted ha venido dirigiéndonos, sosteniéndonos, nos ha permitido perseverar en la sana doctrina. Hoy, Señor, estamos levantando la voz porque el Espíritu Santo nos ha inquietado, nos ha permitido estudiar, analizar estas partes y poder alzar la voz como verdaderos atalayas para prevenir al mundo entero del inminente peligro en que se encuentra. Nuestras libertades están siendo restringidas y como dice tu palabra, el dragón se ha irado contra la mujer y se ha ido a hacer guerra contra el verdadero remanente fiel. Señor, nosotros sabemos que al vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución, pero tu promesa es ser fiel hasta la muerte y darnos la corona de la vida eterna. Señor, conserva la fe que nos has dado, perdona nuestros pecados humildemente. Le pedimos que en la justicia de Cristo borre nuestras rebeliones, que en estas horas santas nos permita espaciarnos continuamente en su palabra, Señor, y poderle exaltar y honrar. Bendiga a nuestros hermanos fieles en cualquier parte donde estén, a nuestros amigos también, que están simpatizando y abrazando estas verdades. Bendígales y en esta noche, Señor, denos un sueño tranquilo, que podamos acostarnos en paz y asimismo dormir. Despertar para poderle alabar, Señor, en nuestro primer pensamiento. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén.